Listo, ya. Bueno, muy buenas noches. Eh, Gracias a todas las personas que nos acompañan hoy presencialmente en la sede del foro, a quienes se han conectado también hoy para esta actividad a través del Zoom y desde diferentes ciudades y países que nos acompañan en este seminario. Agradezco también de manera muy importante a María Paula Valderrama por haber aceptado la invitación a participar en esta sesión de trabajo de hoy. Bueno, María Paula es una colega del Foro de Medellín, es específicamente una persona que ha estado trabajando desde hace mucho tiempo y que yo valoro mucho en ella el trabajo que logra hacer, tanto coexistir el trabajo del psicoanálisis, hacer existir el psicoanálisis en la universidad como el trabajo de escuela y el trabajo del psicoanálisis en la institución. Yo creo que ha sido muy valioso el aporte que ella ha hecho. Es una persona muy joven, viene acompañándonos y sin duda ella encabeza la generación de relevo para todos los que llevamos tantos años trabajando. Ella aceptó una invitación muy importante para hacer hoy un comentario al preludio que ustedes tienen en el campo, en la página del campo lacaniano, pero también que se los compartimos para, como preparación de este encuentro. Es el preludio número 2 como preparación a la cita internacional, a la 13 cita internacional que se va a realizar en San Pablo. Hemos trabajado mucho en preparación a esta cita y el preludio que vamos a comentar hoy se llama Una práctica sin valor. Un título muy sugestivo, es una frase de Lacan. Ya María Paula nos ayudará a avanzar en ese texto. Su autora es una colega polaca que se llama Sara Rodowicz. Y bueno, entonces creo que podríamos ya comenzar. María Paula, te doy la palabra. Muchas gracias por haber aceptado. A ti, Clara. Bueno, voy a... ¿Aquí me escuchan bien? Sí. Bueno, creo que voy a coparme más bien a... Bueno, Clara, a ti, muchas gracias por la invitación. Buenas noches para todos. Bueno, agradezco a Clara, como lo dice, la invitación que me hizo hace unos días para participar en este seminario sobre la formación del analista, con un comentario, algunos de los preludios que hemos recibido, pues algunos, los que somos miembros, a nuestros correos. Quienes no, pues como lo dice Clara, también los invito a que revisen en la página de la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano, en la sección de la cita internacional, que va a tener como título La ética del psicoanálisis y las otras, porque allí ya podemos encontrar varios textos. Hay unos preludios y hay unos argumentos. Eh, bueno, yo elegí, digamos que aquí pues operó como un asunto importante para mí, y es que este preludio que voy a comentar, yo lo elegí por el título. Me causó ese título pues enigmático en principio para mí, que Clara ya lo introdujo, y es Una práctica sin valor, que escribió la colega polaca Sara Rodowicz. Bueno, este título me hizo preguntar en dos sentidos. Uno, en cuanto a los efectos terapéuticos de un análisis, y el otro en relación con el deseo del analista y el acto analítico. La primera pregunta que me surgió fue cómo entender que esta práctica, que produce cambios sustanciales en la relación de un sujeto con su goce, sea sin valor. Y la segunda, por qué una práctica que se elige, es decir, que es del orden de lo contingente y que es difícil de sostener, es sin valor. Lo pensé como en esos dos sentidos. Así pues, que a partir de estas preguntas y algunas más, me acerqué a este texto con el fin de dilucidar qué se entiende por una práctica sin valor, lo cual podría permitir ubicar cuál es el valor propio de esta práctica, que es el psicoanálisis. Entonces voy a desarrollar las ideas principales que encuentro en el texto y que yo organicé en tres momentos.
En el primer momento están las referencias a la ética del psicoanálisis, específicamente al Seminario 7 de Lacan, que introduce una ética específica para nuestra práctica, lo que implica un camino paradójico y radical para concebirla, así como la introducción de términos que son ambiguos. En este punto, Sara Rodovix introduce una frase enigmática de Lacan que encontramos en el seminario 24, que es el seminario, ¿cómo está traducido al español ese seminario? Esa traducción, Linsu, bueno, es ese seminario, sí, para que puedan ubicarla allí. Entonces, cito de nuevo esta frase que da el título de este preludio de una forma más amplia. Lacan se viene refiriendo en esa clase del seminario 24 a la escritura poética que estaría del lado del equívoco, del sinsentido, de una interpretación que hace sentir el alcance de nuestro decir. Entonces aquí cito la frase de Lacan. Yo la tomo un poco más amplia para poder introducir mejor el título. La primera cosa sería extinguir la noción de bello. Nosotros no tenemos nada bello que decir. Es de otra resonancia que se trata, a fundar sobre el chiste. Un chiste no es bello, no se sostiene sino por un equívoco, o como lo dice Freud, por una economía. Nada más ambiguo que esta noción de economía, pero se puede decir que la economía funda el valor. Y bien, una práctica sin valor, esto es que se trataría de instituir para nosotros. Entonces encuentran, yo tengo una versión que Clara me pasó. ¿Cuál es esa versión digital del seminario 24? De esta Ferla, y está en la página 39 para los que quieran luego como volver a esa lección. Vemos pues que Lacan compara en este punto la interpretación del discurso analítico con la estructura del chiste para evocar el equívoco que éste implica, estando ambos más del lado del sinsentido y apuntando a eso que Lacan dice es el forzamiento por donde un psicoanalista, si es que lo hay, puede hacer sonar otra cosa que el sentido. Un primer término ambiguo al que se refiere Lacan en su seminario de la ética es el de ethos, para decir que la ética del psicoanálisis nada tiene que ver con el buen o el mal hábito, pues la esencia del inconsciente se inscribe en otro registro que aquel al que se refiere Aristóteles en la ética y que acentúa con el juego de palabras ethos, que tiene esto es, no, yo no sé, no sé griego, pero digamos que está ethos con tilde en la primera E y ethos con el apóstrofe, que en griego significan respectivamente costumbre y carácter, siendo entonces la ética en Aristóteles una ciencia del carácter que se adquiere vía la formación del carácter y la dinámica de los hábitos, lo que implica una acción dirigida al adiestramiento y a la educación. Esto lo encontramos en el libro 7, el Seminario de la Ética, en la página 20. Así pues, se introduce una cuestión fundamental en esta primera parte del preludio, y es que la ética del psicoanálisis se interesa en estudiar el hábito en sí mismo. Y como lo dice Sara, sí, bajo esta palabra, la de hábito, buscamos lo real del síntoma y de la repetición. Lo dice Lacan en este seminario de la ética, en la primera clase que se titula Nuestro programa. La cuestión ética sobre la cual Freud permite progresar, lo cito desde aquí, se articula a partir de una orientación de la ubicación del hombre en relación con lo real. Aquí se ubica entonces la radicalidad de nuestro camino. Buscar el origen de toda ética, su causa, lo que remite a la cosa, definida como aquella que de lo real, y entiendan aquí un real que todavía no tenemos que limitar, lo real en su totalidad, tanto lo real del sujeto
como lo real, con lo cual tiene que ver como siendo el exterior, aquello que de lo real primordial, diremos nosotros, padece del significante. Esto es una cita de Lacan, también en el seminario 7, página 146, esa es otra lección más adelante. La causa de esta ética propia del psicoanálisis es una causa real. Así, la constitución subjetiva, que tiene como efecto al sujeto, nos indica que para buscar esa causa no es suficiente el desciframiento del significado que se desplaza por la cadena significante, sino que es necesario apuntar a lo real. La cosa, das Ding, como también lo encontramos en el seminario de la ética, es definido por Lacan como la realidad muda, frente a la cual se realiza la primera elección del sujeto. Evoco también lo transmitido hace poco por Sandra Berta en un seminario sobre la ética del psicoanálisis que realizamos en Medellín, también como una actividad preparatoria a la cita, cuando dijo que nuestra ética, su causa, tiene relación con das Ding, es decir, cómo cada uno puede vérselas con ese imposible que es el agujero real. Elección forzosa que marca la posición del sujeto frente a la falta, la de la naturaleza irrepresentable del goce y del ser, en palabras de Rodovix en la página 2. Pero ante todo, respuesta que concierne de manera singular al sujeto, porque implica los recursos insondables con los cuales cada uno responde o se sitúa ante este. Esta primera parte finaliza con una afirmación que encuentro interesante y que podríamos comentar ahora en la discusión, y que apunta a que la ética del psicoanálisis no debería reducirse a una insondable decisión del ser, ni reducirse directamente a la estructura clínica para no volver a caer en la pasión por los diagnósticos. Sobre esto, considero que lo planteado por Lacan en su seminario de la ética es opuesto a la posición universalizante de la moral y que más bien depende de los recursos de cada sujeto, es decir, de las armas de la naturaleza con las cuales responde al goce. Por supuesto, no se trata de una elección consciente o deliberada. Incluso podríamos decir que la expresión correcta quizá no es elección del sujeto, sino el sujeto como efecto de una elección. Toma de posición frente al goce podría ser. Recordemos, de nuestra posición de sujeto somos siempre responsables, nos dice Lacan. Freud tuvo en cuenta este factor originario, al que llama constitucional, un factor que depende de la variable pulsional de cada sujeto, que de alguna manera tiene la característica de ser insondable, pero que es decisivo de la posición de cada sujeto frente a la pulsión. Esto lo retomé de otro texto, de mi tesis, además que Clara me acompañó en ella, de un texto de Colette Soler que se llama Lo que queda de la infancia. Esto lo relaciono con la cosa, esa realidad muda, el agujero real del que somos efecto. Así que la posición ética está en cómo cada uno responde a esa causa real. Este es como un primer momento que yo, pues digamos, como que ubico del preludio, que son 2 páginas realmente el preludio, pero muy sustancioso. Ahora paso a desarrollar lo que consideré como un segundo momento del texto, y es la referencia a la ética del silencio que trae Sara. Esto se encuentra en la segunda página y es evocado por ella del primer preludio, que fue un preludio, como les digo, que ustedes también pueden encontrar en la página de la Internacional de los Foros, y este preludio fue escrito por Sandra Berta precisamente. Sara entonces, digamos que trae la referencia a la ética del silencio y lo toma del preludio de Sandra para decir como el lugar donde reside la respuesta que cada análisis reinventa, que esto me parece que va a ser pues muy importante también. Esta cuestión me interesa en la medida en que, si bien nos referimos a la ética del psicoanálisis como discurso, podríamos afirmar que se trata ante todo de la ética del psicoanalista, porque el que haya del psicoanalista
sería la condición para que esta ética del silencio pueda operar. Así la nombra Sandra Berta en su texto, un silencio operante, que es este primer preludio que les digo, que no significa que el analista se quede mudo. Es un silencio, como lo dice ella, habitado por preguntas precisas, puntuaciones y cortes, que son índice de la presencia del analista, presencia real, A. Entonces, este silencio vacía el espacio de los valores como fines para apuntar a la causa, la castración. Esto lo dice Sara, lo cual da luces para responder a las preguntas que me evocó el título de este preludio. Vaciar el espacio de los valores indica que el analista opera desde el semblante de objeto A, semblante de desecho, silencio, con el fin de vaciar el sentido que dictan las normas y los ideales de conducta. La ética del psicoanálisis apunta a lo más singular del sujeto, aquello que es evocado en el preludio con una observación posterior de Lacan. La ética es del orden del gesto, como marca íntima, trazo irrepetible que apunta a la singularidad y que no le debe nada al otro. Vuelvo entonces a lo que introduce Sara sobre apuntar a la causa, a la castración, porque considero que es importante indicar que si bien hemos hablado de lo real, es necesario decir que en este caso no se trata solo de lo real propio de lo simbólico, que da como resultado la falta en ser, que causa la castración y que, como bien se introduce al comienzo del preludio, el sujeto es efecto, porque ella empieza haciendo referencia a esto. Esto no es suficiente para referirnos a la ética de lo real que introduce el psicoanálisis. Es necesario, pues, introducir la definición del inconsciente real como un saber sin sujeto, que implica pensar un real por fuera de lo simbólico, el fuera de sentido, que indica que no es suficiente con que un sujeto se tope con su falta en ser. El punto de viraje que tiene consecuencias no solamente conceptuales, sino clínicas, es lo que Lacan nombra como la falla del sujeto supuesto saber, que revela la falacia de suponerle un sujeto al saber, dado que los significantes del sujeto, ese uno, no hace cadena con los significantes del saber, que se manifiesta por ser intrusivo y que afecta al ser, pero que no es del sujeto. Yo esto lo entiendo como que afecta al ser de Gossi, que es diferente al sujeto. La noción de inconsciente, saber sin sujeto en la experiencia, afirma Colette Soler. Esto es en un texto de ella que se llama Lacan, lo inconsciente reinventado. Ella lo dice así, comienza donde la suposición de sujeto se detiene. Para Lacan, comienza en la grieta entre el sujeto y el saber, es decir, grieta entre el sujeto y el inconsciente, lo que indica que ni el sujeto ni el saber son imaginarios, pero sí lo es la suposición de su unión. Esta grieta conlleva a nivel transferencial a la falla del sujeto supuesto saber, que nos introduce en el inconsciente real, que contiene el saber de la lengua, que son estos significantes uno que no hacen cadena y se manifiestan por su intrusión. Es esta falla, el tropiezo en lo imposible, donde toda estrategia vacila, donde hay un agujero en el cálculo posible. Eso lo dice Colette Soler. Y es allí donde el sujeto puede decidir. Puntos suspensivos. Razón por la cual no se puede pensar ningún fin estándar. Colette Soler se refiere también a esto en su argumento Éticas, que está en la página, ya en la parte de los argumentos. Hay argumentos y preludios, como una ética del acto que rechaza las normas edípicas y sexuales, porque en ella se impone una práctica sin valor, que es ajena a cualquier axiología, es decir, ajena a cualquier juicio o valor moral.
Gabriela Sorsuti hace 15 días se refería a una práctica excluida de la dirección de conciencias, que valora, me acuerdo que ella nos dijo, nos hizo mucho énfasis en eso, valor a el residuo, es decir, lo que menos brillo tiene para el otro, porque este objeto A, al ser marca de lo más singular de un sujeto, no entra como un objeto más en el mercado. Ahora bien, la respuesta que puedo dar a las preguntas que me surgieron del título van en esta vía. El psicoanálisis didáctico y sus efectos, que no se reducen a lo terapéutico, sino que tiene efectos sobre el ser de goce de un sujeto, es sin valor, porque la transformación al nivel del goce es singular, es decir, esto cuenta como experiencia solo para cada sujeto. Sobre el acto analítico, el sin valor se puede explicar en la medida que, como lo dice Soler en un texto que se titula El embrollo de los discursos y que trabajamos hace poco en un cartel, este no transmite nada, el acto analítico. Si entendemos por transmitir el desplazamiento de un lugar a otro, sean valores, significantes, bienes, saber hacer, entre otros. Yo la cito acá que me parece que es muy importante. Eso está en una revista que se llama Eterité, Eteridad, no sé en cuál, creo que es la 3, en la página 122, aquí la cito, dice, el acto analítico hace operar la causa y obtiene la transformación analizante, pero se olvida de sí mismo en la misma medida de su eficacia, correspondiendo todo el beneficio al analizante y con todo derecho. Es en este sentido que el analista es el resto de la operación. No es que se le abandona suerte común, es que él asume una tarea eminente, difícil, pero cuyas repercusiones no corresponden a su nombre. Suerte única esa. El acto analítico opera, pero no se firma. Ningún valor entonces del lado del analizado como del analista. Al contrario, operancia que tiene como agente al deshecho silencio para que algo del decir pueda ser nudo. La producción de un analista implica la suposición que sabe ser un desecho, pero presupone algo más, una respuesta contingente del analizado que solo es posible por lo que su análisis le ha revelado y no un producto predecible del discurso analítico. ¿De dónde viene esta respuesta? Esta solo puede situarse en el registro de una lección ética, pero una ética tan contingente como lo es el decir. Así pues, que saber ser un desecho no es suficiente. Surge lo inédito como consecuencia de un decir. Esto da paso a lo que yo ubico como el último momento del preludio, que hace referencia a la cuestión de que instituir una práctica sin valor es riesgosa porque puede desviarse fácilmente. Esto lo dice Sara, ya eso es la última parte, dado que no se trata solo de evitar la reeducación terapéutica, sino también de resistirse al uso de la teoría psicoanalítica para promover cualquier ideal. Y esto creo que es muy importante. Ella dice que la idea de que la ética del psicoanálisis es la praxis de su teoría es lo que puede inspirar esta desviación. Riesgo que está dado por la pérdida del lugar del decir, lo cual indica que lo único que puede prevenirnos de este riesgo es la existencia del analista, que haya del analista, como lo trabajamos hace 15 días acá también. El acto analítico no se hace en solo, no se hace solitario. Soler en ese mismo texto, en el del embrollo de los discursos que cité, dice que se requiere de un correctivo para los factores que hacen claudicar al psicoanálisis. Ella los nombra el impulso de un deseo de saber, lo que indica que, si bien en su acto el analista no piensa, esto no impide que deba pensar el psicoanálisis para sostenerse. Acá voy a citar
No, ya, yo quiero terminar ahí. Pues ya como el comentario de esta última parte del preludio. Sí, voy a repetir esta parte, lo que indica que si bien en su acto el analista no piensa, esto no impide que deba pensar el psicoanálisis para sostenerse. Incluso es muy interesante porque en ese texto, el embrollo de los discursos, Colette termina diciendo como, y bueno, pensaba, no tenía pensado hablar de la escuela, pero terminar afirmando esto me hace volver a ello. Y yo creo que es muy importante pues también en este sentido como sí, la escuela de psicoanálisis. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por este recorrido. Me parece que nos traes pues como reflexiones muy importantes, inclusive algunas que van un poquito más allá del preludio, es decir, porque es un preludio complejo que si lo leyeron me gustaría que lo podamos comentar, pero efectivamente creo que haces una lectura muy enriquecedora. Yo personalmente no había revisado la cita de Lacan, entonces no sé si la podemos volver a revisar porque creo que, bueno, ese podría ser un muy buen punto de partida, no gratuitamente Sara propuso fue el título, ¿cierto? El título como una práctica sin valor. ¿Será que lo volvemos a leer, por Sí, favor? Porque podemos tomar una reflexión desde ahí. sí, él dice, la primera cosa sería extinguir la noción de bello. Nosotros no tenemos nada bello que decir. Es de otra resonancia que se trata, a fundar sobre el chiste. Un chiste no es bello, no se sostiene sino por un equívoco o, como lo dice Freud, por una economía. Nada más ambiguo que esta noción de economía, pero se puede decir que la economía funda el valor y bien, una práctica sin valor. Esto es lo que se trataría de instituir para nosotros. Hasta ahí va ahí es, digamos, es como que termina con la práctica de una práctica sin valor. Sí, porque veía yo también precisamente que en el preludio ella termina precisamente volviendo sobre esa cita que efectivamente ya que tú la puedes como poner en relieve, ayudarnos a pensar un poquito más, porque ella dice, retomo la posición de Lacan, como psicoanalistas no tenemos nada bello que decir. Y precisamente lo que Lacan dice es como que la primero es extinguir la noción de lo bello. Bueno, esto es interesante porque, digamos, en la ética tradicional hay dos ejes que son muy importantes, que son la de lo bello y la del bien. Y me parece que precisamente Lacan desmarca la ética del psicoanálisis tanto de la una como de lo otro. Y es interesante aquí como esta secuencia que establece, ¿cierto? Ya no es la función de lo bello, es más bien la función del chiste y creo que la función del chiste implicaría algo del orden del acontecimiento, del advenimiento, etcétera, y lo remite a la vía del valor y de la economía. Entonces, creo que Lacan sabe muy bien hacer un desplazamiento en estos problemas que me parece que con la exposición que hiciste le permite a uno ver un poquito mejor de dónde Sara trae sus elaboraciones. Bueno, eso es un poco como en la vía de lo, pues como de lo primero que encuentro, que me parece muy interesante, y con esto entonces pasar a pensar lo de una práctica sin valor. Entonces tú traes varias referencias, no son los valores del Edipo, no son los valores culturales, no son los ideales, no son los valores sexuales, eh, en fin, no hay ningún ideal, ¿cierto? Porque precisamente cuando Lacan lo que propone es la cosa como lo que está en el horizonte, la cosa muda, la cosa imposible de alcanzar, inaccesible, pero lo que funda al sujeto en el origen. Creo que aquí nos das unos elementos muy, muy valiosos para pensar esta dimensión de una ética, de una práctica sin valor. Y me gustaron mucho tus preguntas, o sea, si un análisis transforma la vida de un sujeto, si un análisis verdaderamente toca el fundamento de nuestra existencia, ¿qué quiere decir que es sin valor?
No sé si quieres avanzar un poquito más en eso, porque obviamente yo creo que hay una ironía en Lacan en todo caso. Ujú. Sí, Clara, como varias cosas. Trae, pues haber como ido a la cita, ni siquiera es a la cita, porque realmente yo pues me terminé leyendo esa clase en la que Lacan introdujo esto. Y como lo decía yo antes, él viene hablando en esa clase, él se viene refiriendo a la escritura, que también creo que es muy importante como incluso pues como por lo que termina siendo el sin valor, en este caso, que digámoslo así, es lo que es más valioso, pero en el uno a uno, pues a nivel singular, que eso, es eso donde me parece como muy interesante ese juego, pues como una práctica sin valor, pero que realmente, pues quienes hemos atravesado la experiencia de un análisis, sabemos que en esa transformación, pues uno encuentra algo que es muy valioso en tanto solo es para uno y solo uno lo sabe. Entonces, digamos que en ese sentido, como muy, muy interesante lo que Lacan en la clase que introduce esta cita, viene haciendo referencia a la escritura, que yo creo que es también muy, no es como una, porque es como también lo que se escribe. Yo creo que es también ese paso, pues como del desciframiento, ¿cierto? A precisamente luego de ese viraje donde falla el sujeto, supuesto saber, donde algo se escribe que sería lo que permitiría, pues lo voy a decir en mis palabras, como una nueva economía, digámoslo así, del sujeto. Eso sería como lo que realmente se transformaría. Entonces, él dice por aquí nada más ambiguo que esta noción de economía, pero se puede decir que la economía funda el valor. Y pues esto me remite como digamos, desde Freud, pues pensar como la relación con la pulsión, los objetos de la pulsión, el goce con él, ¿cierto? Como que eh, entonces, una práctica sin valor, digamos que yo ya al final, porque bueno, ya en el momento que yo me puse a trabajar a partir de mis preguntas, pues me di cuenta que mis preguntas ya no tenían mucho valor, pues, ya no, pero pues yo dije, no, no importa, este fue el recorrido, mostrémoslo así, pero realmente es como que es sin valor, que yo creo que sin duda, pues no solamente es como que el valor en relación a los valores o a esta moral, creo que eso sí es muy importante, pero yo también creo que en últimas tiene mucho que ver con lo que queda, el saldo, que es, digamos, ese objeto A, ese resto, ese desecho, que a mí me gustó mucho, pues lo que trabajábamos hace 15 días con Gabriela, porque es digamos, como un resto, pero que es un resto del que también, digamos, allí sí está esa decisión del sujeto con ese resto, pues precisamente puede sostener el acto analítico, sí, digamos, asumir el deseo del analista, como sostenerse a partir del deseo del analista. Y esto, pues ya como un poco para terminar y dar paso pues a otros comentarios o preguntas, como que en últimas, yo creo que esto es un texto que sin duda pues nos remite a la ética, pero yo creo que así como empieza y sobre todo trayendo esta frase de una práctica sin valor, y como ella lo termina, lo pienso mucho en términos de la interpretación, como de qué es la interpretación analítica. Y creo que cuando hablamos del deseo del analista, que lo he venido pues como trabajando recientemente en un cartel pues en el que estamos juntas y también en otro cartel en el que estamos haciendo un trabajo muy interesante. Pienso que esa interpretación que sostiene, digamos, más bien ese deseo del analista sostiene el acto analítico, digamos, como siempre una interpretación que en un momento determinado, pues digámoslo más al final del análisis, más hacia el final, no va a buscar el sentido, sino que va precisamente a operar a partir de ese silencio que me gusta mucho como el silencio operante o el silencio, pero que también implica la presencia del analista, pero en el sentido como de no como que el silencio va a ser muy, yo también lo entiendo así, como que la práctica sin valor
y operar desde ese A es como permitir esa falta, como que lo que opere es la falta y no, digamos, como, sí, como, ¿cómo decirlo? Como que no el sentido, que no aparezca algo, ¿no es cierto? Que se piense, incluso ella, lo estábamos comentando tú y yo ahora, ella trae ahí, pues, digamos, un asunto como de su práctica clínica que es importante en una interpretación que hacía una paciente y cómo la paciente la corrige en la misma interpretación. Entonces es eso, es como que me pareció pues muy interesante como, pero sí, mis preguntas ya después perdieron todo el valor. Claro, tienen todo el valor. Tenemos, Patricia pidió la palabra, no sé si alguien aquí también quiere. Bueno, Lina, Patricia, adelante. Hola, buenas noches, muchas gracias. Gracias, María Paula. Mm, Tú trajiste una referencia que me pareció muy importante porque yo también fui a leerla. Es la presentación que Coleta hace del encuentro que va a haber en Brasil. El nombre del encuentro es La ética del psicoanálisis y las otras, que creo que me parece que es muy importante, porque, como dice Colette en esa introducción, es la ética la que guía el acto. Eh, pero requiere del deseo del analista, que es un deseo es- propio, inédito, que surge en un análisis, ¿sí? Y como todo deseo es un deseo indecible, pero es como de ese punto que viene la ética. Pero hay esa ética del acto, pero hay una cosa que es muy importante y es que el objeto que tiene que ver con ese deseo se sostiene, Lacan va evolucionando en la teoría y dice que se sostiene en la lógica pura y por eso no piensa. Y eso es muy importante en relación al acto analítico y a eso que diga que es una ética sin valor en relación a los valores que hay normales, las normas, es porque tiene que ver con la lógica pura. Por eso, pues lo podemos pensar también en relación a lo bello, el bien o la economía en el sentido no que tú lo trajiste ahora, sino de lo que se pueda ganar o perder o nada que ver. Y eso me parece que es muy importante porque estamos hablando de la ética del acto analítico y del deseo del analista, pues que es el que va a operar ahí en, eh, en el acto analítico. Así sea el silencio, ¿sí? Bueno, era como que es que me pareció muy importante esa referencia que trajiste a la presentación de Colette. Gracias. ¿Quieres decir algo o le damos la No, palabra a Lina? lo único que en ese texto de la presentación o del argumento de Colette Soler me parece también muy interesante porque, claro, como el título es La ética del psicoanálisis y las otras, ella ahí hace mucho énfasis en, no sé si, yo creo que ella no lo dice así con esta palabra, pero ella dice la ética del psicoanálisis como, como las otras es una ética que se elige y me parece que eso, no sé si Patricia lo tiene, yo es que ya lo cerré, no lo tengo, pero bueno, ella hace como esa referencia y yo creo que eso es algo como muy importante, como digamos que de los preludios pues que yo he revisado, eso es lo que se destaca, digamos, una ética que se elige, porque es una decisión realmente, es decir, el deseo del analista no se garantiza no siempre surge, no,
Entonces, digamos que es también como con en ese encuentro de el sujeto, digamos como en esa subjetivación de ser él un objeto, también se decide, pues se decide si se quiere, digamos, como ocupar ese lugar. Creo que eso es como muy importante en relación a la ética que lo trae en el argumento Colette Soler. Muy bien. Mientras otras personas piden la palabra en el Zoom, entonces, ok, entonces Lina y luego Libardo y Beatriz García. Entonces vamos a hacerlo en este orden. Beatriz, espéranos un poco. Lina Chansi, Libardo en la sala y luego Beatriz García. Tú decides si contestas una por una, en fin. Bueno, Lina, adelante. Bueno, es sobre lo último, es que me hizo como falta, que desembocó todo como en la escuela. Ah, sí. Entonces, como si algo se puede decir sobre la ética de la escuela, como en la elaboración. No, eso. Sí, pues Lina, yo como lo entiendo y que creo que es muy importante como en esta, yo creo que, pues bueno, Sara no lo introduce pues tal cual, digamos, pero yo creo que estos riesgos de los que ella va, digamos, como nombrando al final, que ella dice como que podrían inspirar una desviación. Pues a ver, yo creo que también habría que decirlo, digamos que la escuela en sí misma tampoco asegura que los analistas que en ella estamos o que hacemos parte de ella no se pueda caer, digamos, en desviación. La escuela no, pero creo que es muy importante, sobre todo en ese texto que les comentaba del embrollo de los discursos de Colette Soler, la referencia que ella hace como a, diga, ese impulso que sería un impulso que sostendría el acto analítico en relación a un deseo del saber, que no se hace en soledad, porque sabemos pues que el acto analítico es en soledad, porque es en él, se hace digamos pues como en esa soledad del consultorio. De alguna manera la escuela eh, podría, pienso yo, como advertir de esos riesgos, de las desviaciones en las que es posible caer. Porque además mira que ella ahí en el preludio lo dice, que lo que puede inspirar la desviación es la idea de que la ética del psicoanálisis es la praxis de su teoría. Y yo no sé si yo lo escribí, pero es como que realmente la ética, si hay analista, no hay solo analista en el consultorio, sino también hay del analista en la forma en la que se usa la teoría, sobre todo porque sabemos que es muy fácil como ir a aplicar, ¿cierto?, los conceptos del psicoanálisis para hacer una promoción de ideales. Pues yo creo que en el argumento de Colette Soler, si no estoy mal, también ella lo trae y es eso, es como que ya pues ahí no está, no, ahí no opera ya el ideal del Edipo, el ideal, ella se refiere sobre todo como a lo que son las problemáticas contemporáneas y yo creo que eso es lo que nos hace todo el tiempo a nosotros pensar qué es eso de estar a la altura de la subjetividad de la época, que creo que la desviación puede caer, pues se puede caer fácil en la desviación de al psicoanálisis, no se tiene todos los conceptos, en fin, como para poder como explicar, responder a eso en términos y creo que la escuela pues podría ser como algo que hasta cierto punto proteja, porque insisto, pues lo más importante es que haya del analista, tanto, ¿cierto? Así lo entiendo. No sé si Clara pues ahí quiere decir algo más. Sí, ya. Eh, bueno, muchas gracias. Pero tengo dos, tres preguntas o tres observaciones que eh, me inquietan. Tú utilizaste la palabra eficacia. O sea, eficacia en un análisis, ¿cierto? O lo miro hacia allá, ¿cierto? Y es un riesgo que, digamos, uno como analista, pues, corre si hay eficacia, no hay.
pues, ¿cómo se puede catalogar eso? ¿Cómo se puede definir o visualizar eso? Esa es una parte, o sea, esa palabra, pues, habla en una parte, consecuencias de un decir. Pues, eh, en, ¿en qué dirección? En la formación del analista o qué ser, pues. Y la otra, pues, también que me surge, ¿qué produce un analista? Porque hay todas estas, ¿cómo se llama? Dificultades, incertidumbres. Hay analista, si es, no es eficaz, no es eficaz, pues toda esta cuestión es una indagación propia y que la logro, me atrevo a exponerlo. Gracias. Bueno, Libardo, esto que traigo de la eficacia, pues que aquí lo busqué, hace parte de la cita que les comenté de Colette Soler sobre el acto analítico. Si quiere, yo la vuelvo a leer y miramos como a partir de ahí qué dice. Ella dice en el embrollo de los discursos, el acto analítico hace operar la causa y obtiene la transformación analizante, pero se olvida de sí mismo en la misma medida de su eficacia. Pues yo lo que creo es precisamente que si hay acto analítico, no se está pensando, pues no, como no se piensa, no se está no se está pensando tampoco en en su eficacia. O sea, es algo que opera en el momento, digamos, un acto. Entonces, no, es como que, ¿cómo decirlo? Como que no es la eficacia. Por supuesto, el analista, digamos, parte de en términos de lo que yo decía ahora, que precisamente me parece que este texto nos hace pensar en la interpretación como una, digámoslo así, una nueva interpretación. Por supuesto, eso está en el horizonte, pero no es en términos de ser eficaz o no, porque yo creo que el pensar en ser eficaz o no ya sería estar, pensando y mediado con un objeto de valor en términos de lo que Lacan nos está advirtiendo que no, porque no es como algo esperado. No es ni que haga tal cosa, deje de hacer esta, tome X decisión, no es ahí. Entonces eso es como la primera, porque la busqué, no recordaba dónde había dicho lo de eficacia. Las consecuencias de un decir, yo creo que eso es una gran pregunta, pues que podemos, porque digamos que esta cuestión del decir me ha venido interesando mucho recientemente. Yo la equiparo al deseo del analista y es precisamente que yo creo que va con la última, como que produce un analista. Y es lo que hemos, pues yo creo que estos preludios lo han, como lo traen como la insondable decisión del ser, que además Sara es crítica y dice, pues ¿será que es quedarnos ahí? ¿Qué quiere decir eso? Ella lo trae en este preludio, pero que yo creo que eso lo que remite finalmente, que no es una cuestión menor, es a que es una decisión, una elección, el deseo del analista. Y ese decir, yo como lo vengo entendiendo, es algo que, digamos, precisamente conlleva ese gesto, eso que yo llamaba al final como la marca más singular, lo más íntimo, que permite reinventar, sí, como una invención. Creo que así es que me lo venimos trabajando, más como del orden de una invención de qué hacer con ese resto. Y la invención, digamos que está sostenida por ese decir. El decir en un texto que yo estoy trabajando de Colette Soler, que es ese texto que nos llegó acá recientemente, que se llama Un deseante nuevo, ella lo, lo trabaja como un acontecimiento y eso es muy importante porque ella dice que sea un acontecimiento es porque es una elección del sujeto y no porque es un efecto. Es decir, esta cuestión del decir no es algo que está dado, no es asegurado, es un acontecimiento. Sí, gracias a usted, Libardo. Bueno, Beatriz. Beatriz, ok.
Hola, buenas noches. Eh, quisiera hacer un comentario. Estoy completamente de acuerdo con lo que has desarrollado, María Paula, la interpretación que has hecho. Me parece que esta frase que a mí me llama mucho la atención, una práctica sin valor, inclusive me parece muy bonita porque creo que apunta a eso que el psicoanálisis no promete nada, ¿sí? Entonces, normalmente en la sociedad, pues, como una psicoterapia promete cosas, en cambio el psicoanálisis no promete nada. Y fuera de eso, pues hace algo que Colette Soler misma señalaba como la violencia del acto, ¿sí? Una violencia que allí me parece que apunta a ese acabar con la ingenuidad del paciente. Y eso no tiene nada que ver con los valores, ¿cierto? Sociales, acabar con la ingenuidad del otro, que es precisamente ese no valor al que apunta el psicoanálisis, que el valor se lo saca, como María Paula lo decía, y lo saca es cada paciente, qué valor tiene su análisis para él, ¿sí? Entonces el psicoanálisis no promete nada, pero el paciente sí se encuentra con cosas que para él son valiosas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece que es una frase que es muy amplia, pero es muy diciente, precisamente por eso a lo que apunta, ¿sí? A dividir al sujeto, a poner al sujeto allí, a hablar de sus propias miserias, que no tienen nada que ver con valores, ¿sí? Sino más bien eso que el sujeto mismo no quiere ver, y en ese sentido acabar con la ingenuidad del paciente y ponerlo de frente con eso que es eso, esa cosa, ese desecho, ¿sí? La cosa en sí. Solo eso quería hacer referencia porque me parece que es una frase muy, incluso bonita, me parece. Gracias. Beatriz, gracias por tu comentario. Yo, pues, te escuché y pensé, pues a mí, yo en realidad, pues como les dije, yo elegí este preludio por el título, sin saber como muy bien con qué me iba a encontrar. Y me gustó más todavía. Pero me hiciste pensar con tu comentario que incluso esto es muy importante, pues a propósito de la ética del psicoanálisis, porque es que sabemos que el discurso capitalista pues sabemos como el lugar que le da, digámoslo, a los objetos de valor, pero pues del valor, pues de lo que brilla, ¿no es cierto? Del valor, del dinero, pues me parece como muy, o sea, hablaste y pensé en eso, pues como que realmente es, sí, yo creo que es como pensar un discurso pues, digamos, nos permite como salir de ese discurso del capitalismo, va, digamos, como a contracorriente de estos ideales, pues como de la época también en ese sentido. Beatriz. Perdóname, agregaría algo con lo que tú dices, y es los pacientes que nos llegan ahora, llegan buscando esos valores. Yo quiero resolver esto, yo quiero salir de esto, yo me siento mal y quiero saber por qué me siento mal. Quiero saber si llegan con asuntos muy puntuales y poco quieren saber algo más allá. Y que ahí está, pues, la escucha analítica, la intervención y el acto analítico de cómo hacer que trasciendan. Y por eso en ese punto decía yo, traía yo el asunto de la ingenuidad del paciente, que venir con esas demandas hablan de la ingenuidad a dónde llegaron, ¿sí? ¿Dónde cayeron? ¿En qué consultorio cayeron? ¿Sí? Que llegan muchas veces, sí, buscando un psicólogo y pues caen en las manos de un psicoanalista y pues si hay un acto analítico, pues van a encontrar otra cosa muy distinta.
Entonces, bueno, esa es la lucha con la que nos enfrentamos hoy en el consultorio y con los pacientes de hoy, que quieren las cosas ya inmediatas y quieren las fórmulas. Entonces, bueno, eso no es lo que es el psicoanálisis, no es allí donde vamos a apuntar, y también esa es la decepción que muchas veces ellos encuentran, que esa decepción a veces es un, un motor para seguir ahí y otras veces es para definitivamente irse, ¿cierto? Eso con todo nos encontramos. Gracias, Marapa. Gracias, Beatriz. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, María Paula, por tu trabajo. Yo creo que la elección que hiciste de este preludio fue excelente, realmente, porque es un trabajo donde ella cuestiona absolutamente como el corazón mismo de la práctica. En ese sentido, me parece como el cuidado y lo delicado de nuestra práctica. Esta frase esta nota de Lacan que tiene él en el acto de fundación, el de la ética del psicoanálisis es la práctica de su teoría, me parece muy interesante lo que ella trae ahí, porque ella incluso pues nos dice que apoyarse en la teoría misma del psicoanálisis puede llevarnos a una desviación. Pues en el sentido de, porque ella dice, y la desviación no es cualquiera, es promover ideales. Incluso yo lo entiendo como el psicoanálisis mismo, no hacer del psicoanálisis mismo un ideal. Es decir, siempre entender lo que hay un no todo en la praxis, pues en lo teórico, en la clínica misma, y por eso lo que sigue, y si la praxis de la teoría significa justamente una constante reinvención, es decir, los conceptos mismos, hay que, o sea, no hacernos sordos, como lo dice también ahí más adelante, y por eso ese segundo punto donde ella trae esa intervención de su paciente, Sí. eso me pareció muy interesante porque de alguna manera él está hablando ahí de la interpretación, o ella trae, pues, alude a la interpretación. Está la interpretación del analista con el peso y la importancia que tiene, pero también está la interpretación que puede hacer un analizante. Es decir, como la frase que trae Lacan también, como a veces es el analizante quien hace al analista, como a veces es el analizante quien rectifica y hace un llamado como a la función del analista. Entonces, a mí este preludio me pareció interesantísimo. Me parece que quiebra como los ideales mismos, incluso del psicoanálisis. Entonces, por eso me Sí, pareció muy sí. interesante. Beatriz, gracias por tu comentario porque me hace pensar como, pues yo creo que eso va en la vía como de lo que preguntó Lina, lo que tú acabas de decir, y también pensé lo siguiente, y es, sin que eso sea una garantía, pero creo que el estar en la escuela y pensar, porque yo creo que tú lo dices y es como que no tomar los conceptos ya como están dados y que a veces es esta cuestión de, bueno, se repiten las cosas y no, yo creo que un trabajo que como el que propone la escuela, que es un trabajo pues riguroso, juicioso, que además implica pues también pues tiempo, ese deseo del saber que está puesto ahí, yo creo que es, y tratar de ir como a los fundamentos de los conceptos también permite esas reinvenciones o esa reinvención que es además también singular, porque yo creo que lo vemos y después como que cada uno está en su, como en su momento, pues también como uno puede nombrar las cosas o no como las entiende, que sería como también Lina, como una, un poco más de esa respuesta que va en esa vía de lo que tú preguntabas ya del final. Entonces eso me parece muy importante. Dirigir siempre esas preguntas a la escuela, Sí. claro, como el lugar donde se tiene que poner el psicoanálisis mismo, pues no cuestionarlo en términos de denuncias, pero sí su práctica y su teoría misma. Tony, bienvenida, tienes la palabra.
Tienes tu micrófono apagado. Enciéndelo. Siempre se me olvida lo del micrófono. Bueno, muchas gracias María Paula, muchas gracias Clara y todos los quienes han hecho las preguntas y las respuestas. Creo que hay tres puntos. Estuve a punto de no intervenir, pero me decidí hacerlo porque es el momento de hacerlo, pues entonces uno a veces no puede dejar pasar. Uno, del valor, hay ¿cómo diría? Algo en relación al valor que me parece que podría tocarse, ¿no? Que no es este valor que han estado desarrollándose a lo largo de la noche, me refiero al valor económico. Económico no en el sentido que está en la cita que hacen de Lacan, sino en lo económico. Un punto. En relación a la interpretación, creo que tiene toda la razón porque es maravilloso eso de que a veces la intervención no es calculada, o sea, no tiene un valor, pasa porque tiene que pasar sostenida por el acto, sostenida por el deseo del analista, pero es maravilloso cómo después en eso hay una satisfacción, como decía el otro día la misma Colette en una conferencia, creo que era en Barcelona, en Madrid, que la satisfacción que da cuando algo pasa en relación a la relación análisis, en el análisis, que algo cambia, algo se transforma, algo pasa, ¿no? Y hay una satisfacción. Entonces, cuando el analizante es el que hace la interpretación, eso realmente sorprende y es maravilloso. Eso por una parte. Segundo, agradezco muchísimo que esta forma de transmitir y esta extensión de la escuela, que es un trabajo de intención y extensión a la vez, es libre. Es decir, ese hecho que la palabra y lo que decimos del psicoanálisis y los psicoanalistas o los que pretendemos ser psicoanalistas, la palabra sea libre en un mundo como un mundo capitalista donde todo vale, pero en términos del dinero. Entonces, eso primero se lo agradezco mucho al Foro de Medellín porque es una apuesta muy importante y me parece muy, muy bonita. Y el otro punto es que hemos escuchado tanto a lo largo del tiempo. Uno, que por ejemplo, no se puede hacer análisis en una institución porque la gente no paga su tiempo de análisis. Segundo, ¿cuánto se ha dicho? No, no puedo entrar en análisis porque eso es muy caro. Entonces, como que le dan un valor al psicoanálisis en un mundo capitalista que entonces la palabra vale y hay que pagarla. Entonces, eso me ha quedado dando vueltas a lo largo de toda la noche y yo digo, ¿cómo colocamos eso? Porque en realidad estamos hablando de otra cosa, pero eso cuenta en el mundo y en la sociedad. No, un psicoanálisis es muy caro. No puedo entrar en psicoanálisis, entonces voy a ver los brujos, hago cualquier cosa porque no es tan caro. Aunque eso es más caro porque, como decía Freud, no hay nada más caro que la enfermedad y la tontería. Entonces, realmente, eso es tonto, pero eso suele escucharse, suele ser. Desde el momento que nosotros, desde que yo entré en la enseñanza de Lacan, donde hay algo que se modificó en relación al dinero y al costo de las sesiones, creo que es más liviano, pero tú lo que has visto, por ejemplo, de todas las películas, de todo lo que se dice, del gran costo de hacerse un psicoanálisis, que muchos no lo pueden hacer porque no pueden pagar eso. Entonces, quería introducir ese elemento que ya les digo, me lo estuve conteniendo porque no es el tema, pero sí es el tema. Tony, gracias por tu comentario. Yo pues pienso como en algo y es, no, claro, esa es una idea, uno la escucha mucho, no, entrar a un psicoanálisis es muy caro, no lo puedo pagar, pero como que creo que también desde allí mismo, desde el momento en el que digamos, se toca ese asunto del valor de la consulta en este mundo, pues digámoslo así, capitalista, yo creo que ahí también hay como algo que de entrada incluso podría tener pues como el efecto de un acto y es como pues digamos que allí la cuestión es diferente, pues y lo pienso también con respecto a las
psicoterapias o otras terapias que tienen valores definidos o que incluso hacen unos descuentos como por la cantidad de citas. Sesiones, Pues ujú. me atrevo como a traer un asunto pues que nos hace reír mucho a algunas colegas que pues que somos cercanas, nos vamos como contando cuando alguien lo contacta a uno para pedirle una cita y digamos que en ese pedido es como, ¿y tú tienes paquetes? Sí, Pues que sí, paquetes son como paquetes de citas, pero entonces a lo que voy es como que eso, si bien es una idea que se tiene el psicoanálisis, yo creo que quienes hemos entrado en él sabemos que eso no es así. claro. También me parece que apunta a propósito pues de una práctica sin valor, porque es como, no va a ser, digamos, lo económico el obstáculo para que alguien que quiera estar en ese espacio pueda estar. Y yo creo que si hay deseo del analista, eso no, eso digamos que no va a ser como un Claro, obstáculo tampoco obstáculo. para el analista. Entonces creo que también en ese sentido se pone en juego eso ahí. Entonces gracias por decirlo, porque sí, yo creo que de eso no hablamos mucho de esas cuestiones. A propósito, estábamos Clara y yo comentando que este libro de Luis Iscovich, que se llama La práctica de Lacan, contada por sus pacientes, comentábamos ahora, porque a mí me llama mucho la atención, pues estos son como distintos, ¿cómo decirlo? Eso no son testimonios, pues sí, testimonios sus análisis con Lacan, retoma aquí Luis Iscovich varios, y yo lo traje fue porque lo estuve revisando en el sentido como del silencio operante y esta cuestión de la interpretación, pero incluso lo hablamos ahora Clara y yo, que Lacan también con el asunto del valor de las sesiones. Como decías Clara tú ahora, del pues casi que el atraco directo, pues yo creo que eso es muy, muy importante para este punto. Claro, en realidad lo que hablábamos, no sé, Tony, qué piensas también en esa perspectiva, es que hay algo que implica, yo creo, no tener un valor en el sentido de un costo en particular, es decir, no es una mercancía, pero precisamente lo que hablábamos a propósito de estos testimonios, que Lacan a cada paciente lo trataba de una manera distinta, Pinta, ujú. ¿cierto? Es decir, él no tenía un estándar, no tenía una tarifa, ni Sí. vendía paquetes, por supuesto, pero a cada paciente, por ejemplo, nos reímos porque hay uno que dice que ella le dijo cuánto vale y Lacan le dijo págueme todo lo que tiene. Ujú. Y bueno, es un caso además muy particular porque es una mujer que durante la cita estuvo hablando de toda la riqueza de su marido, de todo lo que las fincas y todo lo que su marido tenía y al final le dice a Lacan cuánto le pago y Lacan le dice deme todo lo que Todo tiene. lo que- Yo decía, es un poco lo que le dicen pero, y no tenía ni un peso, Sí. ¿cierto? Es decir, ella no tenía en su cartera ni un peso, es decir, así que es muy interesante porque como no hay una tarifa estándar, sino Claro. una que aplica para cada sujeto, eso le da un valor, digamos, una Distinto. significación Sí, distinta al sí, valor. al valor. Y Ujú. había otro, por ejemplo, que recuerdo también que se fue con su mejor gala para la cita con Lacan y Lacan le dice, ¿usted cuánto cree que me puede pagar? O sea, Ujú. que él siente que con esa pregunta de Lacan como que le toca su pobreza, Claro, es decir, como lo que él no tiene. sí. Entonces, yo creo que aquí volviendo a esto, no estamos en una práctica, por supuesto, que tiene nada que ver con la vía del capitalismo, ¿cierto? No se trata de eso. Freud sabemos que sufría chequeando quién le había pagado y quién no, porque de eso dependía si él tenía o no tenía con qué cubrir sus necesidades. Pero ¿qué es algo más allá de esto que realmente le da? Porque finalmente no tiene un valor y posiblemente el dinero no sea lo esencial, pero es muy Cierto. costoso, Sí. ¿cierto? Es muy costoso desde otra perspectiva. Es decir, quizá lo que no se paga con el dinero se paga con algo de la pérdida del ser, de los ideales, de los valores, ¿cierto? De las ensoñaciones de cada uno. Como decía Beatriz ahorita, uno entra porque va por un ideal Sí. y ver perder todo eso también es costoso. Sí. Bueno,
Se me ocurre como por esa vía y estaba pensando que es costoso para el analista. No olvidemos que Lacan dice debe pagar, Sara lo evoca con su juicio íntimo, debe pagar con su persona y debe pagar con su palabra. O sea que hay otra dimensión de lo que aquí realmente está en juego y que yo creo que extrae definitivamente esta práctica del discurso capitalista. Bueno, y se me ocurrió como agregar también como en esa perspectiva. Bueno, ¿alguien más? Tienes que coger el Ahí está prendido. Bueno, digamos sobre el valor de una cita, el valor en fin, pues es que la enfermedad, ¿cuánto vale? Pues Según Freud. lo que uno padece, los fracasos, o sea, ¿eso cuánto vale? O sea, uno va a un análisis es porque no soporta pues, ese fracaso permanente o esa repetición, en fin, cualquier vicio, cualquier síntoma, cualquier situación es demasiado costoso. Es que mantener una enfermedad, ¿cuánto vale? Pues para uno decir, es que el análisis vale mucho, pero ¿cuánto vale pues la enfermedad y cuánto vale la cura? ¿Sí, no? Pues yo por lo menos me he hecho esos balances. ¿Cuánto vale esto? Y yo lo pongo en una balanza. Pues ¿qué me vale más? Después ya uno irá superando cosas, pero si es para valorar, para ponerle un valor, hay otra cosa que vale, también vale. O sea, es que no hay nada que no valga. En este sistema capitalista no hay nada que no valga. Entonces, ya es una decisión de uno. O sigo aquí o busco una cura, o busco una alternativa. Pues eso referente al valor, pues inclusive pues me parece insignificante. Pues, para uno hacer esa pregunta, o uno no, es que esto me vale, con esto cuántos millones he pagado en análisis, cuánto ha gastado manteniendo una enfermedad. Pues entonces es una comparación, un balance, uno hace, pues para referirme respecto al valor. Muchas gracias. Sí, Pásale por favor el micrófono. a Alejandra. Bueno, voy a intentar pues como decir lo que quiero proponer y es que cuando hablan del el valor, me suena también aquello que tiene el sujeto cuando llega en ese dicho, en ese momento en el de la palabra libre, cuando empieza allí a mencionar y lo que no tiene valor toma un valor en ese corte, en ese señalamiento, en eso que no tenía valor, adquiere también como una confrontación con el goce, ¿sí? Y se vuelve como justamente la caída de muchas cosas que sostenían como el sin valor. Incluso hago como un viraje ahí de lo que es sin sentido, lo que no tenía sentido para el sujeto, que no tenía valor. Allí toma otra resonancia, ¿cierto? Por una parte. Por otra parte, cuando decía es costoso, claro, porque también tienes que soltar allí, en esa confrontación con el goce, esa caída de los significantes, esa verdad mentirosa y varias cosas. Entonces, como decir, el sin valor o no tiene valor, digamos que es como un poco, como no muy claro, ¿cierto? Pero me parece que me hace también eco como allí de lo que lleva al sujeto que no tiene valor para él, pero que viene realmente con otra cosa. Ya como eso. Sí, yo creo que es una buena. Yo creo, Alejandra, que es como una buena, pues retomas ahí, pues así lo entiendo yo como, digamos, el paso, pues que es lo que hemos venido hablando, como de lo que también está implicado en el acto analítico, que es como esa, digamos, que la transferencia opere, ¿cierto? Pero la caída también que es necesaria, pues en ese viraje que yo mostraba, como de, digamos, cuando ya falla ese sujeto supuesto saber
pero me gusta lo que dices como en el sentido, yo creo que nadie, y lo que hemos venido hablando, eh, lo que uno encuentra al final, que es ese valor singular, nada tiene que ver con, digamos, a lo que se le daba valor, en el sentido de lo que Lacan yo pienso pues que trabaja en esa cita como tal, que es la cuestión de los valores, la axiología, una conducta esperada, la genealogía, no sé, eso. Que incluso hay una frase de Lacan, yo no recuerdo dónde es, pero es como que el sujeto sabrá hacerse una conducta, cualquiera sea ella, que sería eso, como realmente encontrar un valor en algo que incluso sorprende, porque es como que eso, con eso no, pues con eso no se contaba al inicio. Entonces creo que en ese sentido, y me gusta lo que dices como del sinsentido, porque tal vez, pues yo no creo que es porque cobre un sentido, no, que yo creo que si no, ahí volveríamos, pero es como que sí, uno podría decir, pues como que son, ya serían como otras cosas a las que uno le da valor, como por decirlo así, o que yo creo que en términos de lo que hemos venido hablando, como de la relación con la economía, pues yo la pienso, es como en términos freudianos, como la economía libidinal, en términos de Lacan, como el goce, o sea, realmente si hay una transformación allí. Bueno, va a haber goce, sabemos, pero pues ya un sujeto eh, metamorfoseado, como en algunas, como he leído, pues creo que en ese texto de Soler de un nuevo deseante, que es una pregunta. Bueno, Sí, Juan Esteban, adelante. Buenas noches, un saludo a todos. María Paula, muchas gracias por haber escogido ese texto y es que creo que esa palabra de valor es como una bisagra que lleva a tantas partes. Entonces, pues tengo un comentario y también una pregunta para ti. El comentario es que en el sentido de esa palabra que es tipo bisagra, se me ocurre pensar que hay algo muy importante que concierne como al lazo social dentro de todo esto, porque eh, volviendo un poco a estas lecciones del Seminario 7 de la función del bien y del amor al prójimo, que aquí lo tengo abierto, hay un montón de resonancias. Por ejemplo, cuando Lacan menciona que es, la función del bien engendra una dialéctica y que esa dialéctica tiene que ver con disponer de los bienes, de lo que es útil, de lo que es valioso, pero que disponer de los bienes es también tener el derecho de privar a otros de esos bienes. En otra parte menciona que forma parte de la naturaleza de lo útil el ser utilizado. Entonces, creo que es lo que ha estado un poco así en el aire respecto al lazo capitalista. Y es que creo que es una práctica desinteresada en ese sentido, eh, que se sustrae a ese asunto especular tan violento de gozar de bienes en la medida en que uno priva a los demás de ellos y que es una apuesta muy, muy cruda por reconocer el valor como en otro lugar. Entonces, eh, quería como comentar eso. Eh, Ahora que leías tu texto, mi pregunta tiene que ver con, en una parte mencionabas la palabra brillo y eso me pareció impresionante en tu texto y yo quisiera que de pronto pudieras volver a él y leer esa parte, porque yo creo que ahí hay algo que no quisiera que pasara de largo y nos resonara un poquito, porque ahí hay algo muy clave en tu texto. Bueno, muchas gracias. Juan Esteban, gracias por tu comentario. Yo no, pues voy a decir algo que me podrán como corregir, pero pensé como en lo que decías, que incluso hay algo también del deseo del analista que se presta a ser utilizado, pero que no tendría, pienso yo, pues sin duda la misma, como el mismo significado de lo que tú decías, que es ser utilizado en el discurso capitalista.
pero de alguna manera, pues me refiero al ser utilizado, es como a esta función, digamos, de hacer semblante de objeto desecho, objeto A para el otro, que de alguna manera es ser utilizado, que yo creo que es algo que la lógica capitalista, más bien, yo creo que en la lógica capitalista todos pelean para no ser utilizados y utilizar al otro, como lo dice Freud, pues en el malestar en la cultura. Y ahora esto del brillo, pues mira que es algo que yo traje, yo voy tomando notas como del seminario, de este seminario, pues que yo trato de seguir cada 15 días y allí pues lo voy a leer, porque eso fue algo que yo parafraseo pues de lo que tomé de nota de la presentación que hizo Gabriela Sorsuti. Podríamos mirar, pues yo creo que hay que dar la grabación para mirar ella. Pero yo lo que digo es que Gabriela hace 15 días se refería a una práctica excluida de la dirección de conciencias que valora el residuo, lo que menos brillo tiene para el otro, porque este objeto A, al ser marca de lo más singular de un sujeto, no entra como un objeto más en el mercado. Y yo creo que allí es como donde está la cuestión. Por eso, digamos, la respuesta que yo pues daba a mi pregunta sobre lo valioso que cada uno puede, digamos, reconocer digamos, incluso saber de su propio análisis, porque eso es lo que menos brillo tiene para el otro. O sea, nadie está hablando. Yo creo que incluso pues por eso uno encuentra como que son pocas personas con las que uno puede hablar de esa experiencia y normalmente son las personas que también han hecho esta misma experiencia, porque cuando se habla de esto pues con personas, digámoslo así, ajenas al discurso analista, pues uno podría estar un poco como delirando, pues si habla como de lo que ocurre en un análisis, pero a lo que voy es como que realmente es eso lo que, ese residuo, lo que menos brillo tiene para el otro. Por eso yo creo que pues es una buena manera como de pensar que el sin valor es precisamente nada de eso que el otro esperaba o que uno suponía o interpretaba que el otro quería de uno, porque eso realmente es lo que cae y queda ese A, ese valor A, sí, que me gustó mucho pues de eso que trajo Gabriela, que si le introducimos ahí al valor A, el objeto A, ya le damos como la vuelta al valor, de que es lo que hemos venido hablando hoy. Así que muchas gracias por tu comentario. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta, un comentario? Bueno, yo quería como decir algo que lo comentamos también ahorita, porque bueno, efectivamente esta pregunta, bueno, el tema que tenemos, la ética, el psicoanálisis y las otras, hemos ido trabajando sobre lo que es la ética del psicoanálisis y con este seminario lo que nos hemos propuesto pues efectivamente es articular la ética del psicoanálisis y la formación del analista, ¿cierto? Ahora, como una pregunta, cuando propusimos y las otras, ¿cuáles son las otras, cierto? Porque finalmente, ¿qué es lo que proponen las otras éticas? No vamos a hacer ese recorrido ahora, pero podríamos resumir al menos los dos grandes filósofos de la ética que Lacan confronta en el seminario 7. Bueno, se refiere a varios, ¿cierto? En todo caso, pero sus dos ejes me parece que son más frontales, que son Aristóteles con la ética del bien y Kant con la ética del imperativo categórico, ¿cierto? Y creo que precisamente si Lacan los trae en este seminario es para mostrar que el analista no está ni del lado del bien y que no puede prometer el bien ni la felicidad por un lado, pero por el otro lado que tampoco está del lado del imperativo categórico que Lacan y yo creo que Freud mismo lo sitúan del lado del super yo.
que es como uno de los problemas centrales cuando tratamos de sostener la práctica del lado del peso de los ideales. Pero entonces ya como para terminar esta vueltecita que quería acomodar aquí, en este momento, también lo comentamos nosotras ahora, es que la lección final quizás del seminario 7 que lo hemos comentado en otro momento, en el que Lacan da, digamos, como una razón también de por qué no es una práctica, porque es una práctica sin valor, sin ideales, sin normas, sin estándares, sin etcétera. Entonces, en la página 360 del seminario dice: promover en la ordenanza del análisis la normalización psicológica incluye lo que podemos llamar una moralización racionalizante. Asimismo, apuntar al logro de lo que se llama el estadio genital, la maduración de la tendencia del objeto, que daría la medida de una relación justa con lo real, entraña ciertamente cierta implicación moral. Y luego nos pregunta si la perspectiva teórica y práctica de nuestra acción se debe o no reducir a una armonización psicológica. Al ideal. Al ideal de una armonización psicológica e ideológica. Creo que siempre el lapsus es bienvenido. Y bueno, no voy a leer pues todo, pero termina en la página 361, dice: hacerse el garante de que el sujeto puede de algún modo encontrar su bien mismo en el análisis es una suerte de estafa. ¿Cierto? O sea, que es, digamos, la otra cara de esa frase de Lacan, que es irónica, yo creo, que tiene un doble sentido. Una práctica sin valor es porque él, en todo caso, está advirtiendo al analista de que no tiene nada para prometer, que no tiene nada para ofrecer. Bueno, decía precisamente Sara, no tenemos nada bello para decir, o sea, no tenemos mucho que prometer, no tenemos nada que prometer, me parece. Bueno, estaba como pensando en eso un poco también. Y bueno, no sé, parece que no hay nadie más. No sé si quieres decir algo más. ¿Ustedes tienen alguna otra pregunta? Bueno, muy bien, muchísimas gracias, especialmente a ti. Creo que nos diste una gran oportunidad de abrir un preludio que no es sencillo. Si no lo leyeron antes, léanlo ahora, porque es muy importante todo el trabajo que está haciendo la comunidad internacional de preparación a esa cita. Muchas gracias pues a todos. Gracias. Mariluz. Mariluz, Hola, no, es que qué pena, pero aquí ya como en la despedida caí en cuenta de algo con respecto a la dimensión cómica del final del análisis, porque siento que apunta precisamente a ese, pues como a esa caída de lo que es el valor para el mundo, ¿cierto? Que son todos los ideales, que es como crecimiento del yo y la dimensión cómica, al contrario, pienso que apunta pues como a lo, como a la reducción, ¿cierto? A la reducción y a este punto como del antihéroe y reírse de eso. Entonces creo que es, pues que logro conectar este aspecto de pues una práctica sin valor, ¿cierto? A este otro aspecto de la dimensión cómica del fin del análisis pues que también me parece muy, muy interesante del psicoanálisis, especialmente pues como lacaniano. Era eso que lo logré conectar al final. Gracias por el trabajo. muy bien. Y entonces de una vez antes de que suspendamos la grabación y que nos despidamos oficialmente, los quiero invitar a todos para el segundo martes de junio, 9 de junio. Tenemos otro invitado internacional que es Fernando Martínez de la Patagonia de Argentina. Nos acompañó alguna vez en este seminario y él propone un tema que ya lo presentó
también en estas actividades preparatorias de la cita, y el tema va muy bien en relación a lo que nos hemos propuesto hoy, una ética, no un ideal. Bueno, entonces están invitados para el 9 de junio. Muchas gracias a todos los que... Ay, sí, la jornada del Ah, sábado. bueno, invitamos a todos también a la jornada que se va a realizar este sábado, que se llama Notas después del PASI. Tenemos dos invitadas, Agustina Cedolini y Daisy Matallana, que ya también nos acompañaron en este seminario. O sea, hemos ido trabajando realmente en esa perspectiva. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a todos, gusto en verlos. Gracias, muchas gracias. Gracias.